Buenos días a todos. Un orgullo para mí estar en el primer curso internacional para médicos generales sobre neurocirugía. Yo soy el doctor José Rafael Dangón, soy ortopedista, cirujano de columna y hoy tendré el placer de estar con ustedes compartiendo un poco la temática sobre interpretación de la resonancia magnética de la columna en general. Yo soy jefe de cirugía de columna del Centro Hospitalario Serena del Mar, jefe de cirugía de columna de Fundación Clínica Campbell y jefe de cirugía de columna de la Clínica de la Policía Regional Caribe. Realmente en nuestra primera charla, lo que quiero que quede como objetivo y que terminemos todos claros con la idea al final de la charla es sobre describir los datos básicos a tener en cuenta al momento de interpretar una resonancia magnética en la columna. Es el principal objetivo de esta charla. Y recordar realmente que la resonancia magnética es un examen que actúa a través de magnetismo y nos ayuda a evaluar ligamentos, discos intervertebrales y médula espinal, además de fracturas ocultas. Recordemos además, como vemos en la imagen, esto es lo que podemos observar en una resonancia magnética de la columna. Podemos observar desde la parte ósea hasta la parte ligamentaria, pasando por los discos, el canal medular, las articulaciones. O sea que es un examen bastante completo que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de nuestros pacientes del día a día. Esta es una resonancia magnética o un corte sagital en T2 y podemos observar en ellas lesiones ligamentarias del complejo ligamentario posterior, disco herniado, un poco de edema medular y hasta una luxofractura. Esto lo que nos está mostrando es, en la imagen podemos observar que hay una luxofractura en la columna cervical en el espacio C4, C5 y esto está ocasionando un edema medular y además está ocasionando inflamación en el complejo ligamentario posterior y esto lo podemos observar en este examen. Cuando vamos a la literatura, encontramos que la resonancia magnética es un examen muy importante en los pacientes con trauma raquimedular, principalmente hablando del foco de hemorragia. Cuando hay una hemorragia de más de 1 centímetro en el cordón medular, eso hace que se aumente el riesgo de no mejoría en las escalas funcionales. Si la hemorragia es no medible, hay menor funcionalidad en las extremidades inferiores en un 30.9% de los casos, y en la parte de hematoma epidural y compresión severa del cordón medular no hay presentación de diferencias significativas. Eso nos ayuda a concluir que los hallazgos de la resonancia magnética constituyen una variable muy importante para establecer pronóstico en nuestros pacientes. No solamente el diagnóstico, sino saber cómo le va a ir al paciente posterior a tener el trauma y a la cirugía si lo vamos a intervenir o no. Pongamos este caso, una paciente femenina de 41 años con 5 meses de dolor lumbar irradiado a miembro inferior izquierdo. En el momento de la consulta, dolor 7/8/10 sin ningún tipo de antecedente relevante. Estas imágenes son las que la paciente lleva a la consulta. Tenemos en primera imagen una radiografía panorámica de la columna, es una radiografía que va prácticamente de la base del cráneo hasta la cabeza del fémur. Y en la radiografía panorámica realmente no logramos ver mayor cosa. Esta es una radiografía panorámica complementaria, el corte o el plano lateral, que también se ve aceptable. Y estos son cortes de una gamografía, que eran exámenes con los cuales la paciente llegó a la consulta. Y en ese momento, ¿qué podemos proponer como médicos generales? Porque eso nos pasa constantemente a nosotros cuando somos médicos generales. Los pacientes, las personas, los familiares nos preguntan por casos muy parecidos a estos. Y podemos encontrar muchas propuestas, analgésicos potentes, terapia física, llama a un amigo que realmente sepa de columna porque tal vez yo no sé mucho de columna, o ya creo que sé bastante, digo, mira, eso seguramente va a resolver con un bloqueo para manejar el dolor, o mejor vete a urgencias porque probablemente necesitas una cirugía o tal vez haya que operarte. Y pasa muchas veces cuando somos médicos generales lo que piensa Homero. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, por favor ayúdame Superman. No tenemos ni idea porque quedamos en el limbo. O empezamos a pensar y a pensar y a pensar muchas alternativas para poder tratar al paciente. Pero lo primero que hay que preguntarse es realmente qué es lo que está doliendo. Y cuando hablamos de columna, tenemos un gran número de estructuras que pueden generar dolor.
los músculos, los ligamentos, patologías discales degenerativas, algunas fracturas, lesiones del anillo, patologías en el sacro, articulaciones como las facetas, un disco herniado, una fractura oculta o inclusive órganos adyacentes que también pueden generar algún tipo de dolor. Y esto es una imagen que debemos tener en nuestra cabeza de manera permanente cuando tengamos pacientes con algún tipo de sintomatología en la columna. No solamente pensar en que puede ser el disco o puede ser la vértebra, pueden ser un sinnúmero de estructuras que van a generar en algún momento dolor. Y cuando tengamos ese sinnúmero de estructuras y sepamos que el dolor es un dolor crónico, o sea, por lo menos más de 4 semanas, pues es pertinente una resonancia. Y en ese caso podemos encontrar, como vemos en la imagen, esto es una resonancia, un corte sagital en T2 y un corte axial en secuencia T2 también. Podemos observar discos intervertebrales que se ven hiperintensos en T2, así como deben verse siempre los discos en T2, porque tiene 90% de agua, entonces deben verse de esa forma, de este color, excepto este par, como estamos viendo, L4, L5 y L5, S1, que se ven ya hipointensos, se ven desgastados esos discos. Eso es lo que conocemos como discopatía. Hay deshidratación del disco y están desgastados y pueden llegar a generar dolor. Entonces ya nos vamos ubicando en la paciente, dolor lumbar con radiculopatía. Ahora hay que buscar por qué la paciente tiene radiculopatía. Debe haber alguna compresión que esté ocasionando la radiculopatía. Si nos damos cuenta, en el disco L4, L5 hay una protrusión que se mete en el canal, está en el canal, este es el canal medular y debe verse también de este color, de esta intensidad, debe verse hiperintenso porque tiene el líquido cefalorraquídeo, pero aquí se interrumpe la hiperintensidad por alguna estructura que está dentro del canal. Cuando vamos al corte axial, nos damos cuenta que este es el canal medular y aquí algo sucede y este es el lado izquierdo. Recordemos que en la resonancia la imagen está invertida, entonces lo que vemos en derecho es izquierdo y este es el lado izquierdo. Entonces eso explica muy bien los síntomas de la paciente. Dolor lumbar con radiculopatía en miembro inferior izquierdo. Este es otro caso, una paciente femenina de 55 años que consulta por dolor lumbar y radiculopatía hacia la pierna derecha, 7 semanas de evolución. Cuando le hacemos el examen físico presenta dolor lumbar, hay limitación para la movilidad, hay LASEC positivo en la pierna derecha, presenta parestesias en la cara lateral de la pierna derecha. La fuerza y los reflejos están completamente normales, no presenta ningún tipo de antecedente y la paciente es ahogada, quiere rehabilitarse rápido realmente. Estos son los exámenes con los que la paciente llega a la consulta, una radiografía AP y lateral de la columna lumbosacra y unas radiografías que se conocen como radiografías dinámicas, que son radiografías en movimiento, en flexión y en extensión, que realmente sirven para ver si hay algún tipo de inestabilidad en la columna, pero no se piden de manera rutinaria. Cuando la paciente muestra la resonancia, encontramos entonces la respuesta al dolor. Observamos también una resonancia en secuencia T2, corte sagital. Observamos nuevamente que se ve hiperintenso el canal medular, que recordemos que tiene líquido cefalorraquídeo, hiperintenso los discos, porque recordemos que el 90% del disco es agua, pero a medida que vamos llegando al final de la columna lumbosacra, encontramos que L3, L4 presenta un poco de discopatía, L4, L5 también tiene discopatía, y L5, S1 también tiene discopatía. Hay deshidratación discal en estos discos, que es algo degenerativo completamente normal. Pero encontramos que el disco L4, L5 presenta una pequeña imagen hipointensa que está en el canal medular y se está yendo hacia craneal. Cuando vamos al corte axial, encontramos también que en la parte derecha está la imagen de hipointensidad y eso está ocasionando los síntomas en la paciente que tiene dolor lumbar y radiculopatía en la pierna derecha. Este es otro caso, una mujer de 66 años, bibliotecaria, que consulta porque presenta claudicación neurogénica hace 3 años, que ya ha hecho terapia física, ha tomado medicamentos y consulta con esta radiografía. Recordemos que esta es una radiografía panorámica de la columna que va desde la base del cráneo hasta la zona de las cabezas femorales y en el corte lateral también observamos desde la base del cráneo hasta la zona de las cabezas femorales.
La paciente presentaba dolor lumbar y presentaba también radiculopatía y además estaba con claudicación. Cuando se le hace la resonancia, encontramos que hay discos intervertebrales hidratados, pero en la parte prácticamente alta de la columna lumbosacra empezamos a observar que este disco, si se dan cuenta, pierde un poco la altura y además hay una pequeña protrusión hacia el canal medular. El disco inmediatamente inferior también tiene una pérdida de altura. Además, el cuerpo vertebral está trasladado hacia anterior, lo que se llama anterolistesis, y además el disco también está un poco protruido hacia el canal medular. En el inmediatamente inferior encontramos lo mismo, pérdida de altura del disco, un poco de listesis hacia anterior y también un poco de compromiso del canal medular. Y en el L5S1 la misma situación, pérdida de altura con un poco de listesis y con protrusión del disco hacia el canal medular. Si nos damos cuenta, el canal medular arriba está completamente amplio, pero abajo empezamos a ver una especie de signo de rosario, como cuentas de rosario. Está estenótico aquí, está estenótico también en el L3, L4, está estenótico en el L4, L5 y está estenótico en el L5, S1. O sea que encontramos realmente una respuesta a los síntomas de la paciente. La paciente presenta claudicación neurogénica, por lo cual podemos saber que la paciente tiene un canal lumbar estrecho multinivel. Volvemos a la imagen, esto es el canal lumbar y está estrecho en este nivel, en este nivel, en este nivel y en este nivel, o sea, un canal lumbar estrecho multinivel, y podemos saber que llevándola a un procedimiento quirúrgico, en este caso un procedimiento de mínima invasión, intentaremos resolver los síntomas en la paciente. Y eso es lo que se hizo, se llevó a una descompresión de esos niveles que estaban afectados y la paciente mejoró sus síntomas. La resonancia magnética es muy importante también analizarla en la patología degenerativa. Esta es una imagen muy común que vemos nosotros en los libros. Esto es un disco intervertebral normal dividido en 4 cuadrantes. Cada cuadrante aporta un 25% al disco intervertebral. Y esto es lo que vemos en la imagen si dividimos un disco intervertebral también en 4 cuadrantes. Este es el canal medular, este es el foramen hacia el lado izquierdo, el foramen hacia el lado derecho, la articulación vertebral del lado derecho, la articulación facetaria del lado izquierdo, y realmente el disco debe estar dividido de esta forma a la perfección, 25% para cada cuadrante. Cuando encontramos hernias en el disco intervertebral, esto es lo que podemos encontrar en la imagen. Entonces, esto es una imagen que nos está explicando qué puede suceder con una hernia. Dividimos el disco en 4 cuadrantes, pero uno de ellos puede estar afectado por un abombamiento. Esta es una hernia focalizada y que la vemos de esta forma en una resonancia en el corte axial. Este es el disco intervertebral y observamos que aquí, donde debería estar el canal medular, hay una pequeña entrada de disco también hacia el canal que obstruye la luz del canal medular y genera síntomas en el paciente de estenosis. Este es otro caso, un paciente masculino de 60 años con dolor lumbar y radiculopatía. Cuando analizamos la imagen de la radiografía que presenta el paciente, solamente el corte lateral o el aspecto lateral de la radiografía lumbosacra, observamos que hay signos de artrosis. Estos signos blancos que vemos en la radiografía, eso se conoce como esclerosis. Esto que se ve acá, este pequeño cachito de hueso que se podría decir así, es un osteofito. Esto es un osteofito, la saliente de hueso que está acá, y un osteofito es un signo de artrosis. Esto es otro osteofito, también es un signo de artrosis. O sea que podemos ver varios osteofitos en los cuerpos vertebrales, pero hasta allí no observamos más nada. No tendremos una respuesta de por qué el paciente presenta dolor lumbar con radiculopatía. Podemos intuir que el paciente puede estar presentando un canal lumbar estrecho porque si tiene estos signos de desgastes, es posible que esté alguna compresión sobre el canal medular. Y cuando vemos una resonancia, pues encontramos eso. Encontramos que además de los osteofitos, también hay un disco que está enfermo, que lo conocemos nuevamente, les recuerdo, como discopatía, y que este disco está protruido o extruido, mejor dicho, y está contactando el cordón medular y está ocasionando los síntomas en el paciente. Para eso es que nos sirve la resonancia en estos casos. Otro caso de protrusión discal,
observamos un corte axial, un corte sagital, perdón, en T1 y T2, y lo que podemos observar es que a medida que bajamos o descendemos, vemos que este par de discos están disminuidos de altura, este disco y este disco, el E4, L5 y el E5, S1. Cuando lo vemos en esta secuencia, observamos que están realmente bastante hipointensos y observamos un signo de hiperintensidad en la zona posterior de este disco, que se conoce como zona de alta intensidad, y este disco también lo vemos hipointenso. Podemos concluir que hay un par de discos que están protruidos hacia el canal medular y están contactando el saco dural. Y cuando vamos al corte axial, observamos que realmente hay un contacto y una estenosis del canal medular, lo cual ocasiona los síntomas en el paciente. También podemos encontrar casos de extrusión discal, y es muy importante una resonancia en estos casos, porque no hay otro examen que nos muestre un disco completamente extruido de una forma tan clara. Ese es un caso. La manera como progresó fue de esta forma. Observamos en la pantalla que hay un canal medular amplio hasta que llegamos a L4, L5. Vemos en L4, L5 hipointensidad con un disco abombado, en este caso una protrusión discal que contacta el saco dural, pero no hay una extrusión clara del disco. Todavía hay luz en el canal medular. El paciente tenía dolor lumbar en ese momento con una leve radiculopatía. Se hizo terapia física, se hizo rehabilitación, fortalecimiento, bajo de peso, ejercicios, mejoría de las posturas. El paciente mejoró por un tiempo. Sin embargo, posteriormente volvió con los síntomas y de manera más agresiva, con dolor lumbar y una radiculopatía intensa que no se controlaba con ningún tipo de analgésico o antiinflamatorio. Y cuando vamos a la resonancia, encontramos que los discos que estaban sanos siguen estando sanos. Vemos hiperintensidad en los discos altos, vemos unos discos adecuados, pero cuando vamos a L4, L5 observamos que ha disminuido más de altura, y además miren la extrusión del disco que hay, en este caso sí, estenosando completamente el canal medular y generando los síntomas en el paciente, sabiendo que realmente este paciente ya no va a mejorar con terapia física, rehabilitación o algún tipo de bloqueo, sino que debería ser llevado a manejo quirúrgico, como lo estamos viendo en esta imagen. Esto es un tubo por donde vamos a hacer el abordaje para la resección de esa hernia discal. También podemos observar otro tipo de lesiones en la resonancia magnética. En este caso, un paciente joven que presentaba dolor lumbar con radiculopatía y no había una explicación clara del por qué presentaba los síntomas, porque tenía radiografías. Cuando se le envió la resonancia posterior a mucho tiempo de manejo médico, encontramos en la resonancia, recordemos, hiperintensidad en la secuencia T2. Este es el canal medular, un canal medular verdaderamente amplio, pero con estos discos que ya estaban con un poco de enfermedad discal, con deshidratación. Recordemos que el disco 90% es agua, entonces en T2 vamos a verlo hiperintenso, pero aquí encontramos que hay hipointensidad en L3, L4, L4, L5 y L5, S1, pero si se dan cuenta, esto que se ve en esta zona del L4, L5 no viene de la parte anterior, o sea, no viene del disco. El disco no está protruido realmente. Cuando vamos al corte axial de ese mismo nivel, observamos que el disco está realmente sano. Recordemos que dividimos el disco en 4 cuadrantes y cada cuadrante aporta 25% al disco, pero no hay nada que salga del disco. Esta pequeña masa que hace efecto de compresión al canal medular viene de la articulación facetaria. La articulación está generando un quiste sinovial que está haciendo compresión sobre el canal medular y es el que está ocasionando los síntomas en el paciente. Esta es una hernia discal. Recordemos, como lo hemos visto en el transcurso de la charla, hiperintensidad en T2. Observamos los discos bastante sanos, hiperintensos, pero a la medida que empezamos a descender, observamos que primero está un poco recta la columna lumbosacra. Recordemos que la columna lumbosacra debe tener lordosis, que es una curva fisiológica en nuestra columna, y aquí la encontramos un poco recta. Ahora, no es un examen muy sensible para evaluar las curvas fisiológicas de la columna, la resonancia magnética. Recordemos además que cuando van a hacer la resonancia el paciente está completamente acostado.
y las curvas pueden tender a neutralizarse. Pero podemos analizar en este caso que encontramos que hay una pequeña rectificación de la lordosis lumbar. Encontramos un sacro que está bastante inclinado, no está hacia el horizonte, no está horizontalizado, pero a la medida que vamos descendiendo encontramos que hay discopatía en esta zona, y en esta encontramos una discopatía con una extrusión del disco que está haciendo estenosis en el canal medular y probablemente puede estar ocasionando los síntomas en el paciente. Cuando vamos al corte axial del mismo nivel, encontramos realmente que, recordemos, dividimos el disco en 4 cuadrantes y uno de esos está tapando el canal medular en la zona izquierda hacia la parte central y hacia el foramen, y eso puede estar ocasionando los síntomas en el paciente, lo que se traduce en una hernia de disco extruida central y foraminal. Recordemos también la articulación facetaria, esta es la articulación facetaria del lado derecho y la articulación facetaria del lado izquierdo. Podemos observar un pequeño edema en esta articulación y un poco de hipertrofia también articular en esa zona del lado izquierdo. Y hablando de hipertrofia facetaria, encontramos esta resonancia. Esto es un corte sagital en T2. Observamos igual canal medular hiperintenso, recordemos líquido cefalorraquídeo, agua en T2, se ve de este aspecto, pero cuando vamos al final, L3, L4, L4, L5, L5, S1, observamos discopatía en L3, L4 con una pequeña protrusión del disco hacia el canal medular. Observamos L4, L5, este es el end plate inferior de L4 y el end plate superior de L5. Observamos que hay hiperintensidad en esta zona de la placa terminal y en esta zona de la placa terminal, lo que nos habla de una patología degenerativa, lo que habla que el paciente puede estar teniendo tanto dolor mecánico como dolor radicular. Esta patología en el disco y en los end plates pueden generar dolor permanentemente en la columna lumbar con el movimiento, pero solo mecánico. Y esta situación que estamos observando en la parte superior e inclusive en la parte inferior, que es la estenosis del canal medular, puede generar dolor radicular. Ahora, cuando vamos al corte axial, que recordemos siempre es importante observar todos los cortes de la resonancia, dividimos nuevamente el disco en 4 cuadrantes y observamos que el canal medular ha bajado su diámetro, tiene un poco de diámetro, ya está de forma triangular prácticamente, y vemos una pequeña estenosis en la parte central, pero vemos una gran estenosis por posterior. No solo viene de anterior, no viene del disco, sino que viene una gran estenosis por posterior. Entonces, lo que podemos intuir allí es que tenemos unas grandes facetas articulares, la faceta articular del lado derecho bastante hipertrófica y una faceta articular del lado izquierdo también hipertrófica, la del lado izquierdo con un poco de líquido entre la articulación, y hay una hipertrofia también del ligamento amarillo, que es lo que rodea por posterior al saco dural. Y esto está haciendo que tenga una estenosis, pero que tenga un mayor compromiso por la parte posterior. Entonces, no solamente son los discos los que generan un poco de estenosis en el canal medular, no solo es el disco herniado lo que genera síntomas, sino también la hipertrofia de las facetas lo que puede generar síntomas en el paciente con dolor lumbar y radiculopatía. También debemos observar también el corte coronal en estos pacientes. Vemos que hay una escoliosis en esta paciente en el corte coronal. Ahora, no es el examen más sensible para valorar escoliosis, pero nos ayuda mucho para saber cómo planear algún tipo de procedimiento de nuestros pacientes. Esta es una paciente con una discopatía y rectificación de la lordosis cervical. Recordemos que hay curvas fisiológicas en nuestra columna, pero también recordemos que el paciente en la resonancia de columna está acostado, está en decúbito supino y las curvas pueden tender a neutralizarse. Sin embargo, en esta paciente podemos observar que hay unos discos bastante adecuados, bastante altos, pero cuando llegamos a este nivel observamos que hay una disminución de la altura y esto puede estar ocasionando un poco de dolor mecánico en la paciente, porque si observamos el canal medular, observamos que es un canal medular bastante amplio que no está con ningún tipo de estenosis. Ahora, también podemos observar hernias discales en la columna cervical. Observamos aquí un corte sagital en T2
y un corte axial en T2. E igual que en la columna lumbar, analizamos de la misma manera, vemos los discos, la altura de los discos, cómo están. Vemos que este disco tiene una altura disminuida y hay un pequeño abombamiento del disco hacia la parte posterior, y cuando vamos al corte axial, observamos que ese pequeño abombamiento se va hacia la zona derecha en la paciente, y esto está ocasionando dolor lumbar y radiculopatía hacia el miembro superior derecho. Esto es una hernia discal C6, C7 que está con extrusión y está migrada hacia el foramen derecho. Este es un caso de un paciente masculino de 68 años con dolor lumbar y claudicación que llega con radiografía, y en la radiografía lo que podemos observar es L2, L3, L4, y vemos que L4 sobre L5 tiene una pequeña anterolistesis. Recordemos que es que el cuerpo vertebral se va hacia anterior, y eso lo podemos observar porque si trazamos una línea por la parte posterior o por el muro posterior, por la línea posterior de las vértebras, observamos que aquí se pierde la secuencia de la línea. La línea continúa hacia el muro, por el muro posterior de L4, pero no está en el muro posterior de L5. Cuando vamos a ver este paciente en una resonancia presentando dolor lumbar con radiculopatía y signos de claudicación, observamos que tiene una patología degenerativa bastante marcada, con estenosis del canal medular, con hipertrofia facetaria derecha, hipertrofia facetaria izquierda, con un quiste sinovial. Recordemos que trazamos 4 cuadrantes en el disco intervertebral, y observamos que hay un abombamiento que se sale de esos cuadrantes y está haciendo efecto de estenosis en el canal medular. Y si vamos al corte sagital, observamos también el signo de rosario, que está desde la parte alta, bastante alta, y aquí observamos la pequeña listesis que tiene el paciente, pero que está causando bastantes síntomas en nuestro paciente. Esta es una paciente femenina de 60 años con dolor lumbar y parestesias de miembros inferiores, una imagen bastante parecida al paciente mostrado anteriormente. Vemos que en el E4, L5, el cuerpo vertebral está anterior con respecto al E5, el cuerpo del E4 con respecto al E5. Este es un foramen intervertebral, pero miren que este foramen pierde su forma por la anterorización del cuerpo vertebral del E4 sobre el E5. Cuando analizamos el paciente en una resonancia, esto es lo que observamos. El cuerpo está anterior, el de L4 sobre L5, esto es una anterolistesis, pero al tener una anterolistesis, esto hace un efecto de estenosis en el canal medular, y además vemos que hay una pérdida de altura del mismo disco. Esto ocasiona los síntomas en la paciente, y es muy probable que, si hacemos las famosas radiografías dinámicas que habíamos conversado anteriormente, esto tenga un poco de inestabilidad, y el paciente seguramente, por los síntomas, por la inestabilidad y por el dolor crónico, va a terminar en algún tipo de cirugía para mejoría de los síntomas. Siempre es importante ver los 3 cortes en diferentes secuencias para estar más seguros de lo que estamos observando en nuestros pacientes. Este es un corte sagital, este es un corte axial y este es un corte coronal en secuencia T2. Recordemos que hay hiperintensidad en los discos porque tienen agua, tienen líquido, y empezamos a bajar en la zona lumbar y encontramos que L3, L4, L4, L5, L5, C1 tiene discopatía, hay deshidratación discal, hay pérdida de altura de los discos, y esto genera un efecto de estenosis. En este caso, trazamos los 4 cuadrantes y observamos que no hay una estenosis central, pero sí hay una estenosis foraminal tanto derecha como izquierda. Recordemos que debe verse hiperintenso el foramen del lado derecho y del lado izquierdo porque hay líquido en esa zona. Cuando no observamos el foramen en esa zona es porque hay estenosis foraminal, y eso puede causar los síntomas radiculares en el paciente. También es muy importante la resonancia magnética cuando estamos estudiando patologías tumorales. Es el estudio de elección para las lesiones en la columna, lesiones tumorales. Permite detectar márgenes, en ocasiones la matriz, permite además ver el estado de la médula espinal y el espacio peridular, permite detectar otro tipo de lesiones en otros niveles de los cuerpos vertebrales, y tiene una alta sensibilidad y especificidad realmente cuando hay patología tumoral. En este caso estamos observando una resonancia de columna cervical, un paciente que presentaba dolor cervical intenso con radiculopatía, y cuando vamos a la imagen encontramos que realmente
hay una lisis del cuerpo vertebral con una protrusión hacia el canal medular, lo cual explica claramente los síntomas en el paciente y nos hace sospechar que el paciente presenta una patología tumoral. Esto es un signo muy importante que podemos encontrar en la resonancia magnética de un paciente con patología tumoral o metastásica, que es el signo de la transparencia. Parece que estuviésemos viendo a través de la vértebra, y esto es porque hay lisis en el cuerpo vertebral y encontramos prácticamente que una vértebra transparente. Lo bueno es que cuando encontramos eso, la malignidad no es tan alta y es probable que sean más benignos que malignos, pero de todas formas hay un cierto porcentaje de malignidad con este signo en nuestros pacientes. Este es una paciente con 49 años, femenina, antecedente de SEA de mamario, la cual presenta dolor lumbar, y con ese antecedente ya es un signo de bandera roja. Entonces tomamos una resonancia magnética en la paciente y podemos encontrar estos hallazgos, signos de lisis en ciertas vértebras, además también otros signos de hiperintensidad en otras zonas de la vértebra, lo que nos hace hablar de zonas blásticas y zonas líticas, y lo que nos hace sospechar que es muy probable que la paciente presente metástasis y que el primario haya sido la mama y ahora tiene metástasis a la columna vertebral. Otro tipo de patología metastásica, este es otro caso, un paciente con dolor en pelvis, dolor en columna lumbosacra, pérdida de 5 kilogramos en 2 meses. Ya tenemos signos de banderas rojas en el paciente, el dolor en columna lumbosacra, la pérdida de 5 kilos en poco tiempo. Y cuando vemos la radiografía, esto es lo que encontramos. Realmente aparenta haber ciertos signos de artrosis, ciertos signos de desgaste, un poco de esclerosis en esta zona. Vemos que hay bastante esclerosis en la zona de las articulaciones sacroiliacas, pero hacia esta zona observamos ciertas imágenes que parecieran ser líticas. Cuando vamos a la resonancia encontramos estos hallazgos: una metástasis al sacro, metástasis al alerón ilíaco, metástasis en la sacroiliaca, lo que explica realmente la patología tumoral en el paciente. Cuando hablamos de malignidad, podemos observar ciertos signos en la resonancia, y uno de ellos es el compromiso de los pedículos y los elementos posteriores en la resonancia. Cuando observamos compromiso pedicular y de elementos posteriores, como vemos en la imagen, una lesión lítica en la parte posterior, una lesión lítica en el cuerpo vertebral, y cuando vemos las diferentes secuencias, eso nos puede estar hablando de que hay una progresión rápida del tumor, que hay metástasis tumoral, y que es muy probable que el diagnóstico principal sea realmente maligno por el compromiso tan acelerado y tan rápido en este paciente. También es muy importante saber que podemos utilizar la resonancia para diferenciarla de infecciones en los pacientes con metástasis. Realmente en las infecciones hay mayor compromiso discal o hay compromiso discal, pero en los pacientes con patología tumoral y en los pacientes con patología metastásica se compromete más la zona ósea, el hueso, la vértebra, el pedículo, la parte posterior, las apófisis, pero los discos siempre son respetados por el tumor. Entonces eso nos habla rápidamente de que la patología puede ser más tumoral o metastásica que realmente por infección. Estos son cambios tipo MODIC. Los cambios tipo MODIC son realmente cambios degenerativos que se dan, como lo mencionamos anteriormente en la charla, en los end plates o en los platillos vertebrales de los cuerpos. Realmente esto es lo que sucede. Debemos analizar la resonancia magnética tanto en T1 como en T2. En T1 está, cuando observamos hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2, es un cambio tipo MODIC 1. Cuando observamos hiperintensidad en ambas secuencias, es un tipo MODIC 2. Y cuando observamos hipointensidad en ambas secuencias, es un tipo MODIC 3. Y esto es lo que encontramos realmente. Vemos una secuencia en T2 que hay hiperintensidad en la zona del saco dural, hiperintensidad en los discos, pero también estamos viendo hiperintensidad en el hueso, principalmente en el end plate inferior de L4 y en el end plate superior de L5. Entonces esos son cambios tipo MODIC que pueden generar dolor mecánico realmente en el paciente, y que podría el paciente llegar a terminar en algún tipo de manejo quirúrgico. Este paciente, caso particular, 40 años, dolor lumbar, fiebre. Observamos en la radiografía signos de esclerosis. Ahí este es el disco intervertebral,
Este es el foramen intervertebral. Y cuando vamos al disco inmediatamente inferior, observamos que hay una disminución de la altura del disco, no observamos de manera clara el foramen, y cuando solicitamos la resonancia, esto es lo que encontramos: un compromiso de los end plates, un compromiso del disco intervertebral, lo que nos hace sospechar una infección en este paciente, una espondilodicitis. Recordemos que es diferente a la imagen de un tumor. El tumor respeta el disco, la espondilodicitis no respeta el disco intervertebral. Y esto es lo que sucede: la infección ha generado lesión en el disco intervertebral y también en los platillos terminales, tanto del cuerpo superior como del cuerpo inferior. Paciente de 35 años, quien presenta accidente de tránsito y presenta cervicalgia. Esta es una radiografía que vemos en el día a día de nosotros en urgencia. Como médicos generales, en algún momento tenemos algún paciente con un accidente de tránsito que refiere a algún tipo de dolor cervical, y cuántos de estos pacientes no se nos pasan por alto y terminan teniendo realmente alguna lesión. Esta radiografía, en el plano lateral, observamos una línea vertebral anterior que aparentemente se interrumpe a esta altura entre este cuerpo vertebral y este cuerpo vertebral. Cuando observamos la línea vertebral posterior, vamos trazando una línea por el muro posterior de la vértebra, y observamos que aquí aparentemente algo sucede, y aquí también algo sucede, porque la línea vertebral se interrumpe en esta zona, pero no estamos claros realmente si hay algún tipo de lesión allí. Cuando vamos a la resonancia, esto es lo que encontramos: hay una luxofractura en este segmento, y realmente esto puede generar problemas neurológicos en el paciente, aunque en este momento no le está generando. Es una lesión inestable que debe ser llevada a cirugía, y no nos hubiésemos dado cuenta si no tuviésemos una resonancia. Ahora, no es el examen más sensible y más indicado. Este paciente recibió resonancia porque también estaba haciendo compromiso neurológico con respecto a parestesias. Sin embargo, lo primero que necesitamos en este tipo de pacientes es una tomografía, pero la resonancia también nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a ver el canal medular, nos ayuda a ver si el disco está herniado o no, también para programar la cirugía y para planear la cirugía, a ver si solamente hay que reducir la luxación o hay que hacer algún otro tipo de maniobra para ayudar mejor al paciente. Es una paciente, 47 años, trauma deportivo, cervicalgia. Cuando tomamos las radiografías, observamos que en las radiografías no hay ningún tipo de alteración, solo patología degenerativa en esta zona, que la observamos porque hay disminución de la altura del disco intervertebral. Aquí observamos un pequeño complejo disco osteofito en la zona anterior a esta altura de la columna cervical. Pero cuando vamos a la resonancia para explicar realmente qué es lo que está causando ese dolor intenso en la paciente que no mejora, observamos que hay lesión ligamentaria también en la misma zona, principalmente la zona donde tuvo el trauma la paciente, y esto está causando el dolor mecánico en la paciente, y esta es la respuesta a los síntomas de nuestra paciente. Y este es un signo muy particular que se ve en la patología degenerativa de la columna en general, principalmente en la columna cervical, donde el canal medular tiene un poco de menos diámetro. Observamos aquí una hernia discal, seguramente traumática, que está extruida, está haciendo estenosis del canal medular, y en la zona inferior a la hernia discal estamos viendo este signo, que es un signo de mielomalacia, que es un signo de destrucción medular, y que probablemente ya la paciente presenta síntomas neurológicos bastante avanzados, y por los cuales la paciente debería ser llevada a cirugía para descompresión del canal medular y para que la patología neurológicamente no siga avanzando. Pero este es el famoso signo de la mielomalacia, que es hiperintensidad en la zona en donde hay la compresión medular. Con respecto a la patología degenerativa, continuamos conversando. Esta es un signo de artrosis, un complejo disco osteofito bastante considerable en la parte anterior, y es muy probable que en la parte posterior también haya algún signo de pinzamiento, y eso es lo que encontramos en la resonancia. Hay un complejo disco osteofito en la parte anterior con una compresión anterior, pero también una compresión posterior bastante considerable, que son signos de patología degenerativa cervical, y que son signos que seguramente nos hacen pensar en que el paciente va a requerir manejo quirúrgico para descompresión del canal medular cervical. No es un examen muy sensible y muy específico para fracturas, recordemos la resonancia, pero podemos encontrar imágenes en la revisión de la resonancia que nos expliquen los signos en el paciente. Este es un paciente que presentó trauma cervical, un trauma axial, estaba con cervicalgia,
y esta es la imagen de la resonancia. Nos muestra un trazo de fractura oblicuo en C2 que no está desplazado, que probablemente no requiera manejo quirúrgico por el tipo porque hay un fragmento muy pequeño hacia la parte superior, pero observamos que hay una pequeña línea de fractura en el cuerpo vertebral de C2 y también nos puede ayudar la resonancia a encontrar este tipo de lesiones. Y hoy en día contamos también con la posibilidad de hacer resonancias dinámicas, principalmente en esos pacientes en los cuales no estamos observando de manera clara qué es lo que está sucediendo en una resonancia convencional, porque encontramos tal vez, como vemos en la imagen de la izquierda, un canal medular bastante amplio, unos discos sanos, unos cuerpos vertebrales sanos, pero cuando hacemos la dinámica en la resonancia, encontramos que son discos que se alcanzan a protruir y que pueden estar generando algún síntoma de compresión en el paciente y pueden estar explicando cuál es la clínica del paciente. Realmente, para llevar a casa, después de esta charla sobre resonancia magnética en columna, lo que podemos intuir o lo que podemos concluir es que el dolor crónico en la columna requiere estudios complementarios, entre los que hay que tener en cuenta siempre la resonancia magnética, principalmente si los síntomas se han hecho crónicos. El conocimiento de la anatomía de la columna vertebral y las características de imagen de los cambios degenerativos dirigen el manejo adecuado del paciente, y recordar siempre que la resonancia magnética es útil para detectar afecciones de la columna no degenerativas como infecciones o fracturas por insuficiencia. Muchas gracias.